voy a poner a grabar y les comparto mi pantalla para que empecemos. Listo, ahí ya estamos entonces grabando, creo que sí, voy a verificar que sí esté grabando. Listo, está grabando y les estoy compartiendo mi pantalla. Y pues nosotros no tenemos mucho tiempo, muchachos. Estaba revisando por acá el calendario que tenemos. Sí, A profe, ver, clase hasta el 14 hasta de el marzo. 14, ojalá, hasta el 6. Las clases. Pues eso es lo que veo yo acá, mira. Vea, clases hasta el 6. Exámenes finales del 7 al 13. Igual tenemos que llenar tiempo pues para hacer esos exámenes. Habilitaciones del 14 al 20. Y el cierre oficial es el 20 de marzo. O sea que clase como tal sería hasta el 6, pues, siendo exageraditos, nos iríamos una clase al menos aquí en esta semana, pero debemos dejar una sesión para poder hacer la evaluación. O sea que bueno, ya tenemos pocas clases ya para terminar, pero Y yo faltan creo 2 que parciales todavía, profe. faltan, el parcial 3 ya está listo. Ah, venga, hablemos de eso ahora que estamos casi todos. ¿Para cuándo es el parcial? Profe, pues yo le iba a proponer algo, no sé, porque como vemos que casi no hay clases, o sea, no hacer el parcial el mismo día de la clase, sino como decir, dejarlo, se lo monta y dice, me lo entregan tal día. Y Ah, ya el día bueno, normal tenemos ese día clase, pues para poder avanzar. Pues digo yo, no sé qué piensa. esa es una buena idea. Y qué día pueden todos sacar el espacio para hacer el examen? Que no sea la clase. Opinen, opinen. Por ejemplo, creo que eso me ha dicho que ya no tenían clase los miércoles en la mañana o algo así, que lo otro día en la tarde. Puede ser en esos Profe, espacios. yo dije que el miércoles, puede ser el miércoles en la mañana, pero es que, No, si el El miércoles sí miércoles es tenemos clase. clase y en la universidad. no, por eso, por eso. Yo iba a decir que el miércoles en la tarde terminamos la clase de vegetales, pero yo empecé a trabajar, entonces no me da. Y yo aparte el miércoles tengo la capacitación para jurado de votación y tampoco puedo ir ni a la clase. Entonces, Profe, no sé. yo propongo de pronto de lunes a martes. Lunes, de lunes a O sea, martes. usted lo manda un lunes para entregarlo el martes, Eso, exacto. Pero, pero, porque yo el martes trabajo. pero es que no estamos dando pues 3 horas para entregarlo. ¿Cuál 3 horas, profe? Es que 3 horas es nada. Profe, es que eso es lo que yo me refiero, profe. O sea, que usted Ah, ya nos, lo que ya entendí. o sea, para no hacerlo en la hora de clase, sino que usted nos dé tiempo en otro espacio, nosotros buscar el espacio para hacer el parcial. Pero no 3 horas, es que 3 horas es muy poquito también. No, ja. Ah, ya entendí. Lo que quiere Tati es hacerlo en otro horario, pero con mejores condiciones. Mi profe, Sí, claro. también válido, también es Sí, válido. ella quiere lo Ah, mismo que bueno. queremos todos. Profe, y también para aprovecharles de las clases, porque mire que igual falta todavía mucha clase, entonces digamos, la hacemos el viernes y perdemos 3 horas de clase. Es verdad, sí. O sea, usted es una negociadora, pero de las buenas. Soy de Le vende Marinilla. un marrano amarrado. Eso, Súper eso, estratégica. sí, sí, muy bien, muy bien. Pues sí, hagámoslo de esa manera entonces. Entonces, que de lunes a martes, se los habilito el lunes tendría que ser a las 6 de la tarde para recogerlo al siguiente día. El profe nos quiere poner a trasnochar. Sí. Amanecer. O se los habilito el miércoles el martes en la mañana. Profe, Dime. No, mejor desde el lunes. Bueno, ¿Qué? del Pregunta. lunes. Pero es ¿cómo? que si nosotros, ¿hasta cuándo tenemos clase? No se supone que hasta el 6. Hasta el 6. Y hoy El lunes estamos, ya sería 7. Imagínense, el lunes es pucha, 7. No, es que eso es un boleo. Eso es todo muy O rápido. entonces Eso ya de viernes a sábado. sí, también, ustedes me dicen, pero que Vamos a puedan morir, todos, pero pues, bueno. que puedan hay sacar que el espacio. preguntarle a Carlos, pero
De viernes, Viernes él no puede porque él tiene clase de, ¿cómo se llama esto? pero, Clase de en la noche. Dani, pero tiene clase seguido, o sea, tiene clase el viernes en la noche hasta el sábado por la mañana, vaya peleando en ¿A qué cada... horas a la mañana, profe? Porque sería, yo les No, digamos que el profe lo mande a las 5 que acabe la clase hasta las 5 del otro día, ¿no? Ah, sí, Ah, sí, súper. otro día, sí. No sabía que eran 24 horas. Pero está bien, sí, para que lo puedan hacer en diferentes espacios, me parece bien. Entonces, Porque yo Flexible. sinceramente digo que a él le queda muy complejo porque él estudia y con ese negocio, pues digo una cosa. Uno salir de una clase a presentar un parcial en madrugada a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche. Pero si damos 24 horas, así nos Digamos las toca. 24 horas, sí, claro. sí, y los demás qué dicen. Sí. Sí, bueno, como Es de muy matrimonio. similar a lo que lo que hicimos en Hágale, las profe. últimas clases. El que hable ahora o que calle para siempre. El que no esté de Profe, acuerdo. ¿y cómo es? Y en la clase de hoy, en la del viernes y en la del lunes, si alcanzamos a sacar el tema para el último. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos y evaluamos lo que alcancemos. El resto se los puedo dejar como lecturas para que el que esté interesado lo pueda leer. Pero evaluamos solamente hasta donde alcancemos en la clase. Y eso es una realidad que no podemos eludir, que siempre falta bastantico tema y pues si no nos alcanza el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Pero que lo que alcancemos a hacer lo hagamos con mucho criterio, que no vamos a correr por tratar de cubrir un montón de tema y no se entiende nada y es mejor que lo que veamos se entienda y que las lecturas que queden pues quedan sugeridas, ¿cierto? Pero yo creo que es más significativo hacerlo de esa manera. Bueno, entonces parcial para este viernes. Este viernes al sábado. Se los habilito a las 5 hasta las 5 de la tarde del sábado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profe. Muy bien, bueno, ya superado ese asunto, entonces ahora sí vamos a empezar con la clase. Hoy vamos a hablar sobre medidores de caudal o medidores de flujo volumétrico, también se llaman así. Y van a ver que esta clase va a introducir muchos elementos nuevos, pero no muy difíciles en sí mismos, sino que son cosas que ya hemos visto y la idea es articularlas para ver cómo los seres humanos se han ideado formas de medir el flujo volumétrico. Porque miren que en todo momento nosotros decimos en los ejercicios hay un caudal de 200 litros por minuto, pero ¿y entonces cómo se mide eso, cierto? Porque yo no voy a saber cuánto flujo volumétrico va a estar pasando por una tubería hasta que no lo mida. Entonces vamos a adentrarnos en este asunto. Entonces resulta que cuando hay una instalación industrial o un equipo en un laboratorio o en una planta piloto, pues nosotros siempre vamos a tener la necesidad de medir el caudal. Y para medir ese caudal, pues hay varios factores de selección de esos medidores de flujo. Entonces, aquí podemos contar algunos de ellos. Por ejemplo, el rango de medición. Entonces, no es lo mismo un medidor de flujo para un equipo que maneja mililitros por minuto, un equipo de laboratorio, por ejemplo, a un medidor de flujo para una hidroeléctrica. Imagínense ustedes los medidores de flujo de Hidroituango, la capacidad que deben tener para medir. Eso es de miles de metros cúbicos por hora. Mientras que en un equipo de laboratorio, pues uno tendrá un instrumento pequeño que mida mililitros por minuto, por ejemplo. Entonces el rango es importante. Yo tengo que saber más o menos en qué rango estoy ubicado para poder saber qué medidor voy a tener que instalar. Otra cosa es la exactitud. Cuando hablamos de exactitud es este equipo, pues con qué exactitud me va a entregar el resultado. Miren que normalmente hay medidores que tienen un 5% de error sobre la medición. Y si yo quiero tener equipos cada vez más exactos, pues voy a tener que utilizar instrumentos más costosos.
Entre más exacto sea un instrumento, más costoso va a ser. Y eso va a depender de la aplicación. Por ejemplo, si yo quiero cuantificar simplemente en términos generales cuántos metros cúbicos de agua están saliendo a través de una tubería en una represa, pues lo puedo hacer con un medidor no tan preciso. Pero si yo quiero saber cuánto es el flujo volumétrico en una envasadora de alimentos, ese equipo sí debe ser preciso. Porque si yo tengo un 5% de error, pues puede ser que le esté vendiendo menos cantidad al consumidor o que le esté vendiendo más. En ambos casos las consecuencias no son muy agradables. En el caso de que les esté vendiendo menos, pues puedo llegar yo en una revisión por un ente regulatorio, en una revisión, entonces me van a venir y van a decir, bueno, vamos a ver si esta bolsa de leche sí tiene los 1000 mililitros que dice, y miden y hay 950. Ay, ay, ay. Ustedes saben lo que implica eso en términos de sanciones. Las sanciones a las que puede uno incurrir por el hecho de que uno esté diciendo en la etiqueta de un alimento que está vendiendo 1000 mililitros y en realidad está entregando 950. Eso, digamos que no sería agradable para ninguna empresa de alimentos. O en el caso contrario, si en lugar de estarle vendiendo 1000 mililitros, le estoy vendiendo 1050, pues me estoy dando en la cabeza yo. Y estoy perdiendo y perdiendo plata, entregando más cantidad de un producto que debería ser exacto. Entonces digamos que la exactitud en algunas circunstancias pues va a ser negociable, 5%, para ciertas aplicaciones no va a ser mucho, pero para otras sí que se necesita una precisión, una exactitud, perdón, más grande. Ahora, la pérdida de presión. Los medidores de flujo, algunos, cuando se instalan, pues generan caídas de presión. Y esa caída de presión pues va a ser mayor o menor dependiendo de la geometría que estemos ubicando dentro de la tubería. Y pues eso va a entrar en consideración si yo tengo una bomba que de pronto está muy en el límite de lo que puede entregar, si yo lo saturo con medidores de flujo, muchos por ejemplo, o que tengan una caída de presión muy grande, pues voy a tener que considerar esos medidores dentro de las pérdidas. ¿Cierto? Por ejemplo, también otra cosa, el tipo de indicación. Hay medidores que son los más económicos, que tienen una indicación directa, incluso analógica, de flujo volumétrico. Miren, por ejemplo, esos, como los contadores de agua. Los contadores de agua son medidores de flujo. Bueno, aquí está, me lo venden en Home Center. Y entonces miren que ellos tienen aquí una pequeña pantallita donde van indicando cuánto es el flujo, o más bien el volumen que se ha consumido en cierto tiempo. Eso, digamos, es un medidor más que de flujo volumétrico, es un medidor de volumen. Entonces, este medidor, como el que tenemos instalados todos en los contadores de la casa, pues me va a contar simplemente como con una indicación. Ahora, hay otros medidores de flujo, vamos a verlos aquí, que me reportan ya en una pantalla, ya no en un sistema pues de rueditas que me van a mostrar un número, sino en una pantalla como tal, y esa pantalla pues me va a reportar el resultado ahí. Pues eso es un caudalímetro, reporta aquí el flujo. Este caudalímetro, por ejemplo, se instala en la tubería. Esto puede ser un caudalímetro de tipo turbina. Seguida vamos a ver los tipos de caudalímetro que existen. Miren que en el interior tiene como una especie de hélices que van a girar con el movimiento del fluido. Pero bueno, enseguida lo vamos a observar con mayor precisión. Y existen otros que tienen una transducción electrónica. Que vienen algo como esto, como este que está acá. Entonces, esto tiene un sensor que yo lo puedo acoplar directamente a un computador y que me reporte en tiempo real y me guarde por allá en alguna parte para diferentes tiempos qué caudales estaban teniendo dentro de esta tubería. Entonces, el tipo de indicación, como lo veíamos acá, pues va a ser en función de lo que yo quiera registrar. La indicación electrónica que utiliza un traductor que luego guarda el registro, pues es lo más recomendable. Sin embargo, es la más costosa. Entonces eso va a depender de cuánta plata tenga yo y de cuánta automatización yo le quiera poner
a mi proceso. Bueno, otra cosa, el tipo de fluido. Dependiendo del tipo de fluido, pues vamos a tener que considerar algunos medidores por encima de otros. Por ejemplo, si es un medidor como este, que les voy a mostrar por acá, un rotámetro, miren que en este caso, este medidor, vamos a ver aquí, siempre vale Mercado Libre, este vale 500.000 pesos, es un medidor donde aquí tienen, espérenme, tiene un flotadorcito, este que aparece en la parte de abajo, este es un flotador, y ese flotador pues se mueve hacia arriba o hacia abajo en función de cuál sea el flujo volumétrico. ¿Qué pasa? Que si yo hago fluir un líquido que sea oscuro a través de este instrumento, pues no va a haber contraste para ver en dónde están los números ni en dónde está el flotador, no se ve con claridad. Entonces, este tipo de instrumentos pues se utilizarán para líquidos translúcidos, pero para líquidos que sean oscuros, pues no va a ser como lo más útil. Otras consideraciones, por ejemplo, hay medidores que utilizan principio de conductividad eléctrica para hacer la lectura. Entonces, si mi líquido no es un líquido polar, sino un líquido apolar, por ejemplo, como un aceite, entonces un medidor de conductividad eléctrica no va a ser el más indicado, porque la conductividad eléctrica de un aceite es muy bajita, entonces va a perder sensibilidad el equipo y pues no va a ser tan fácil pues como hacer esa medición. Entonces pues el tipo de fluido también va a influenciar la selección de este tipo de medidores. Y por último, la calibración. Hay equipos que nunca se descalibran, entonces van a funcionar mucho tiempo, pero usualmente la precisión no es tan buena. Entre más preciso sea un equipo, es más susceptible es a descalibrarse. Entonces pues, es como una balanza, de que gano exactitud, pero lo tengo que estar calibrando todo el tiempo. Y esta calibración incluso hace parte de los programas para uno certificarse en ciertas normas, sobre todo en las normas ISO, en HACCP, y en todas estas normas de alimentos, debe haber un programa de calibración de equipos, porque si yo no tengo mi equipo calibrado, yo no tengo certeza de qué me está midiendo, y no pasa solamente con flujo volumétrico, sino con temperaturas, con presiones, con pesos, con todo. Entonces uno, dentro de su documentación, en los programas estos de buenas prácticas de manufactura no tanto, pero sí en HACCP, que es el HACCP, o en las normas ISO, por ejemplo la 22000, sí debe haber un programa de calibración, porque sin un programa de calibración yo no tengo certeza de si tengo control o no sobre mis variables, y si yo no tengo certeza de si mis variables están bajo control, no tengo certeza de si mis procesos están bajo control. Entonces eso es fundamental, que todos los medidores, sean en este caso de flujo volumétrico o cualquier otro, pues tengan una calibración periódica para que siempre estén midiendo pues en el rango que corresponde. Entonces, por ahora estamos viendo simplemente algunos criterios sin haber visto los medidores. Ustedes dirán, bueno, y entonces los medidores, ¿cómo son o cómo se ven en general? Entonces vamos a clasificar los medidores en una clasificación general. Los primeros que vamos a ver son estos, que son todos medidores de carga variable. Y vamos a ver, ¿qué es eso de carga variable? ¿Cómo así que carga variable? Voy a abrir por acá este apuntador y vamos a ver lo siguiente. Miren que de la ecuación general de la energía, nosotros tenemos que existen diferentes tipos de carga y a cada una le pusimos un nombre. Por ejemplo, ¿esta cómo se llama? P sobre gamma. Llamamos carga de presión, ¿cierto? Esta era la carga de presión. Hay otra, Z, carga de elevación. Y otra, finalmente, carga de velocidad, ¿cierto? En la ecuación general de la energía, este término en conjunto es carga de presión, carga de elevación y carga de velocidad, respectivamente. Y hay otros, por ejemplo, como esta SHA, que es la carga de la bomba, pero todos eran cargas. Entonces, resulta que estos medidores, todos estos, enseguida los vamos a ver en un video en acción, todos utilizan el principio de
la carga variable. ¿A qué hace referencia? En que yo voy a tener un instrumento que en una parte es más ancho y luego él se va a volver angosto en otra parte. Y luego pues vuelve y se ensancha y sigue su camino. Espere que este me quedó un dibujo muy mal hecho acá. Pues que hasta ahí, vamos hasta ahí. Entonces existe una parte aquí donde es más ancho y aquí una parte donde es más estrecho. Entonces, ¿qué va a pasar? En este punto que lo podemos denominar 1, y en este punto que lo podemos denominar 2, las cargas van a ser diferentes. Entonces, aquí en el punto 1 va a ser más grande la carga de presión. Aquí hay más presión en el punto 1 que en el 2. Pero en el punto 1 la carga de velocidad es más pequeña que en el punto 2. Entonces yo lo que hago al pasar de 1 a 2 es cambiar la carga. Intercambio carga de presión por carga de velocidad. Entonces por eso me habla de que esos medidores son de carga variable, porque estoy haciendo variar las cargas. Aquí más presión, menos velocidad, y aquí en el 2 es más velocidad y menos presión. ¿Cierto? Y de eso va a tratar todos estos. Cada uno de estos va a ser una modificación de un mismo principio físico de medición. Entonces vamos a ver esto en acción para que veamos de qué van cada uno de ellos y cómo se ven, ¿cierto? También es importante saber cómo se ven todos estos dispositivos cuando están instalados. A ver, yo veo, bueno, tenemos 4 minutos, lo que dura el video. Esos medidores también se conocen como medidores de presión diferencial, de carga variable o de presión diferencial. Les presento a Bernoulli. Ese es Bernoulli, el de la ecuación. El bendito Bernoulli. Bernoulli, un gran matemático. Bonaventura, otro gran, ese es físico que italiano. Entonces, miren cómo se ve el dispositivo. En este caso, el que están mostrando en la simulación es un medidor de orificio. Porque miren que lo que ocurre aquí es que el flujo viene, digamos, de izquierda a derecha, entonces en la tubería viene a cierta velocidad y para pasar a través de este orificio, pues él se va a ver forzado a tener que aumentar su velocidad y disminuir la presión. Entonces, vamos a ver cómo hacen para hacer la lectura. Miren estas dos canales que hay acá. Hay uno antes y uno después del orificio. Estos dos canales van a ser para medir la presión diferencial. Por eso llaman también así, medidores de presión diferencial. Porque mide uno presión antes y presión después del orificio. Para tener luego en cuenta que esa diferencia de presión es directamente proporcional al caudal. Y la ecuación pues la vamos a deducir ahorita mismo. A ver cómo podemos traducir esta diferencia de presión que mide el equipo en un caudal. Esto que hay aquí es un sensor de presión diferencial. ¿Qué consiste? Esta partecita amarilla es una membrana
que se deflecta en una u otra dirección dependiendo de donde exista más presión. Lo que estaban diciendo es que, no sé si alcanzan a entenderle pues, a lo que está diciendo, pero es que cuando no hay flujo, la velocidad es cero, entonces la presión en ambas tomas de estos dos orificios pues va a ser esencialmente la misma. Pero cuando el fluido empieza a moverse, la presión en el dispositivo de la izquierda, en este orificio, va a ser más alta que en el de la derecha. Listo, yo creo que ya son como las 3:30, ¿cierto? Vamos a ver si... Estar pendientes aquí un momento, porfa. A ver si alguien... O si no es que ya. Voy a... Cuando alguien quiere ingresar que no está invitado, me imagino que sale un mensaje, ¿cierto? Como el otro día con Caro que no la dejaba ingresar. A ver. Pues a uno sí le aparece esperando a que el organizador de la reunión te acepte. Bueno, vamos a ver. Un minutico que estemos aquí pendientes de esto. Un segundito. Para ver que se conecten. A ver. Sí, porque luego nos entretenemos ahí y ya no se conecta nada. Pues no le damos la autorización. Si era hoy a las 3:30. Esperemos un momentico, a ver. Bueno, si algo ustedes me avisan, ustedes ven cuando alguien intenta ingresar. Supongo que sí, ¿cierto? ¿O no? No, sí. No. No. Eso le aparece a usted, profe. Eso le Solamente aparece a este profe. Pues al que está, pues, al organizador al organizador de la reunión. Bueno, si algo entonces que me escriban por el WhatsApp. Igual la profe tiene mi WhatsApp, que si algo que me escribe. Bueno, para que sigamos muy bien por acá. Entonces voy a volver acá al O video. profe, escríbale usted que antes de ingresar que le escriba directamente al WhatsApp para que se le dé la autorización. Sí, me gusta esa idea, la voy a escribir ya mismo. Vamos a ver. Bueno, ya. Listo, entonces estamos por acá viendo cómo es que hace un instrumento moderno para hacer esa medición. Miren que acá, en lugar de tener un medidor de presión diferencial, posiblemente, como lo hizo Venturi, no fue con esto, porque cuando Venturi existía, no había nada electrónico. Entonces, ¿él qué hacía en lugar de tener un medidor de presión diferencial? Un manómetro de presión diferencial. ¿Se acuerdan cómo eran, pero de fluido? Que lo veíamos hace tiempo, que uno lo puede ubicar de esta manera. Digamos, aquí está la toma de la tubería
grande, el flujo va, por ejemplo, en esta dirección, y uno puede ubicar aquí un manómetro de dos fluidos. Aquí ubicaría el dispositivo con el orificio y pone pues una toma aquí antes, estoy dibujando más feo hoy, una toma antes y una toma después, y en el interior de esta tubería pues va a haber un fluido que puede ser mercurio, por ejemplo, u otro. Entonces va a haber aquí, como hay más presión, va a desplazar el líquido como en esta dirección, y este líquido va a venir acá así, y aquí pues la altura va a ser mayor. Entonces uno va a poder establecer una H aquí de altura. Así posiblemente fue que lo hizo Venturi. Lo más probable es que lo haya hecho así, con un manómetro diferencial, pero de líquidos. Hoy en día, todo este montaje de líquidos lo reemplazan por lo que tenemos aquí en la animación, que es un medidor de presión diferencial, pero que utiliza una membrana, ¿cierto? Para que veamos como el contraste de lo que hacían ahora tiempos cuando no existía la electrónica, y ahora cuando hay instrumentos electrónicos, pues cómo es de diferente. Profe, Carlos, hola, hola. ¿qué más, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, profe. Yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, aquí en la zona de turbulencia hay mucho más pérdidas que si, por ejemplo, el diámetro interior fuera reduciendo el tamaño así como de manera cónica. ¿Me hago entender? sí. ¿Eso le sirve o tiene que ver directamente con la misma presión? Eso, vamos a ver, en esta misma animación van a mostrar alternativas para poder que no exista tanta pérdida, porque efectivamente en este dispositivo existe mucha pérdida de energía en lo que es un medidor de orificio. De hecho, el tubo Venturi es un medidor que busca que la pérdida sea mínima, y precisamente genera ese cono que vos describís para que el cambio entre un área y la otra sea suave, no sea así tan abrupto. Pero esos son otros, reciben otros nombres cuando la geometría es diferente. Ah, bueno, profe, gracias. Mira, aquí lo van a mostrar. Y miren que ahí lo está diciendo justamente lo que mencionaba Carlos, que otros diseños, pues que han inventado otros diseños para evitar cosas que son indeseables, como la excessive pressure loss, que es la pérdida excesiva de presión, o la abrasión de los componentes, porque aquí también el fluido dándole todo el rato a este disco, pues lo va a gastar también, se va a gastar. Entonces vamos a ver los otros diseños. Que en esta zona se genera una turbulencia muy grande. Con las líneas de flujo se ve que acá se genera una zona de recirculación muy alta. Acá, miren que se genera una zona de recirculación. Entonces miren ahí una solución. Este otro que están ya mostrando ahí es un medidor de tipo boquilla de flujo. Entonces miren que generan un pequeño cono entre el área grande y el área pequeña. Eso suaviza un poco el paso del fluido, y pues minimiza la pérdida de presión y la turbulencia que se pueda generar. Pero miren que sigue aquí de unas turbulencias. Y miren, bueno,
ese es un tubo Venturi. Miren que la boquilla es incluso mucho más grande que en el caso de una boquilla de flujo. Entonces, esta es la alternativa. Digamos, cada uno tiene su geometría, pero el principio físico que lo rige a todos es exactamente el mismo. Que vamos a asociar una caída de presión con una velocidad en el fluido, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a poder determinar enseguida con unas ecuaciones que vamos a aplicar. Ya de aquí en adelante es información comercial pues de los que hicieron la simulación, pero bueno, eso ya no es interesante para nosotros en este momento. Vamos a seguir por acá. Entonces, miren que todos estos instrumentos utilizan algo en común, y es que están cambiando la carga. ¿Cuáles cargas? La de presión y la de velocidad, con el fin de hacer una medición del flujo volumétrico. Entonces ustedes estarán preguntando, ¿y cómo hace uno para medir un flujo volumétrico con una diferencia de presión? Porque miren que el instrumento lo que mide efectivamente es una diferencia de presión, nada más. Solamente eso. Entonces vamos a ver. Miren esta figura. Esto corresponde a un tubo Venturi. Es la vista lateral. Y aquí lo que tenemos es la versión antigua con esto sería un manómetro diferencial, ¿cierto? Como lo que les quería dibujar ahorita que quedó mal dibujado. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación general de la energía para esta geometría, teniendo los puntos 1 y 2 donde están ubicados aquí en la figura, 1 aquí, 2 acá, entonces nosotros podemos hacer las simplificaciones del caso con esta ecuación. ¿Cierto? Vamos a hacerlas a ver. Ah, esto estaba aquí todavía. Vean qué dibujo tan feo comparado con este tan bonito. Bueno, entonces ahí podemos empezar. Por ejemplo, presión en el punto 1 o en el punto 2. Las conocemos. ¿Cierto que no? Pues independientemente, P1 y P2 no las conocemos, pero P1 menos P2. ¿Será que sí lo conocemos? Ese sí, porque miren que aquí tenemos un manómetro. Y los manómetros de presión diferencial precisamente nos dan ese delta de P. Que este es el que reemplazaríamos hoy en día con ese que veíamos que era una membrana que se deflectaba en una dirección u otra. ¿Cierto? O sea que este delta de P sí lo conocemos por el manómetro que está instalado entre estos dos puntos de medición. O sea que el delta de P conocido. Pasando desde aquí a restar, pues el delta de P lo conoceríamos. Entonces digamos que estos dos conocidos. Profe, ahí es el de fluidos. Este fluido sería un fluido manométrico de una... podría ser mercurio, pues, pero digamos, si está uno midiendo algo que no va a ser para alimentos. Pero este tipo de cosas ya no se usan casi, porque lo que se usa es como lo que veíamos en la simulación del video, medidores electrónicos, medidores de presión diferencial electrónicos. Pero esto es para ejemplificar, digamos, la situación de cómo se haría en el caso de que uno tuviera un manómetro de fluido. Esto podría ser un líquido con un peso específico alto. Cualquiera que sea. Digamos, en este caso no le estamos especificando qué tipo de fluido es, pero sí conoceríamos el peso específico de ese fluido. Listo. Entonces, estas dos velocidades no las vamos a conocer. V1 y V2 no las conocemos. HL tampoco lo conocemos. Y la diferencia de alturas, pues sí la conocemos. Si, digamos, si ubicamos esto en posición horizontal, pues sabremos que esta y esta se van. Entonces miren que tenemos, por un lado, incógnitas las velocidades y por otro, pues el HL. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a
despejar estas velocidades en términos de todo lo otro, y después nos ocupamos a ver de cómo calculamos este HL. Entonces, ahí, miren cómo nos queda. Simplemente hemos despejado las velocidades. Estas dos velocidades las despejé aquí porque estas velocidades tienen que ver con el caudal. Miren que estas dos velocidades son una medida indirecta del caudal. Sería simplemente multiplicarla por el área respectiva, esta por el área 1 y esta por el área 2. Pero sin embargo, hasta este punto, pues no podemos todavía tener caudal. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo despejar, por ejemplo, velocidad 2 de acá de esta ecuación, ¿cierto? Y reemplazar eso que despeje acá, para que este término me quede solamente en términos de una sola velocidad y no en términos de dos velocidades diferentes. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, pero pues vamos a introducir algunas suposiciones como, por ejemplo, que el delta de z es 0, porque están a la misma altura. Y usualmente es así. Estos medidores de carga variable se ubican en posición horizontal para que esto pues efectivamente sea 0. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Simplemente estamos aplicando pues la ecuación general de la energía, ¿cierto? Nada extraño. Bien, entonces, dime, voy muy rápido. Profe, que vamos bien. Ah, ya. Listo, listo. Y hay veces como que no escucho bien. ¿Será que ya me estoy quedando sordo? Ay, Dios mío. Ah, bueno, creo que la profe Diana Granda ya está por acá. Entonces vamos a hacerle el espacio para que nos comparta Sí, una por aquí información. estoy. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, a ver, bien, ¿y tú? Voy a prender mi cámara. ¿Cómo estás? Dale. Muy bien, profe. Ah, bueno, me alegro. Muchas gracias, Faber, por darme el espacito para venir y contarles directamente pues una información que consideramos muy importante que deben tener los estudiantes de la facultad y pues a los estudiantes también ahí por darme el espacito pues, y escucharme aquí en medio de la interrupción de la clase, qué pena, pero es la única forma que encontramos para tener este acercamiento. Bueno, me presento, mi nombre es Diana Granda, soy docente del Departamento de Alimentos, mis cursos ya son de los últimos semestres, entonces quizás por eso algunos no me conocen, y actualmente también soy la coordinadora de investigación de la facultad. ¿Qué significa? Que estoy como a cargo de todo lo que está alrededor de los temas administrativos y operativos de los grupos de investigación. En este momento en la facultad tenemos 12 grupos de investigación, tanto de farmacia como de alimentos, y esos grupos tienen actualmente semilleros y sistemas de formación complementaria para los estudiantes de pregrado. Entonces, en esa línea de lo que se viene trabajando con los estudiantes de pregrado, el año pasado decidimos activar una convocatoria que tradicionalmente se ha hecho en la facultad por más de 10 años, ya tenemos 10 años con esa convocatoria, que es la convocatoria para financiar proyectos de pregrado para estudiantes. Esa iniciativa pues tuvimos que pararla 2 años obviamente por todo el tema de pandemia, porque no estábamos trabajando en los laboratorios, porque la investigación se vio muy golpeada con todo el tema pues, de la docencia. Y pues, eso no es mi batería, ¿cierto? No. Bueno. Y la idea es entonces activarla y contarles a ustedes los detalles de lo que hay alrededor de esta convocatoria. ¿A ustedes les llegó a su correo? Esa información les debe haber llegado el 31 de enero a través de un correo enviado por comunicaciones, donde estaban los términos de referencia de la convocatoria, ¿cierto? También les llegó la semana pasada una segunda resolución donde se indicaban algunos cambios que se hicieron en esa convocatoria. Los cambios están asociados con la fecha de entrega de las propuestas y con los créditos que deben tener los estudiantes que desean presentar propuestas a la convocatoria. Entonces quiero validar con ustedes si ustedes recibieron en sus correos esa información, la primera que se envió el 31 de enero y la que se les envió la semana pasada. Sí, señora. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahí pues están los detalles.
básicamente lo que yo quiero comentarles es que la idea es que se presenten ustedes como estudiantes, que no tienen que ser estudiantes de último semestre, no tienen que ser estudiantes que estén en semilleros, es para los estudiantes que tienen trabajos que los han desarrollado en los diferentes cursos de la carrera. Ustedes desarrollan trabajos muy interesantes, incluso desde que están en cursos de introducción, en TIA, en metodología, todos esos cursos los ayudan a acercarse a algunos temas y a querer profundizar en algunos, en verse interesados en algunos temas en particular. Entonces, esta es la oportunidad para que ustedes se organicen, se reúnan con sus amigos y presenten esos proyectos a la convocatoria. Es todo para estudiantes de pregrado. Aquí no van a competir con nadie que no sea de la facultad, que no sea estudiante. La oportunidad es para los estudiantes de QF, de Regencia, Ciencias Culinarias, Ingeniería de Alimentos de regiones y sede central. Y la idea es que se animen a presentarlos. Yo sé, muchos me dicen, profes, que nos da miedo, nosotros no sabemos de investigación, nosotros no, a todos les da miedo, pero en la convocatoria contemplamos que haya un profesor que los acompañe, que sería un asesor. Ese profesor es quien los va a guiar en el alcance de esos proyectos, quien les va a decir si deben mejorar la estructura del proyecto, si deben incluir algo o no, si deben ser más claros en los objetivos que planteen. Ese es el objetivo y la idea también es que tengan un grupo de investigación que los respalde. Hay muchos profesores en la facultad que son excelentes investigadores, de hecho el profesor Faber es muestra de ellos, investigadores con doctorado, con experiencia en investigación, con proyectos que están financiados y se están ejecutando, y son las mismas personas que están enfrente de ustedes en los cursos, que les están dando clase, y la idea es que ustedes se acerquen a ellos y pidan el apoyo para estructurar estas propuestas y que ustedes tengan la oportunidad de presentarse con muy buenos proyectos. Yo sé que la capacidad la tienen, los temas están ahí, ya ustedes han trabajado en otros cursos, sé que incluso ya tienen documentos así con la misma estructura que nosotros pedimos, que es un planteamiento del problema, los objetivos, una metodología. Ustedes ya tienen eso, ya lo han hecho en otros trabajos y la idea es que organicen esa información y se animen a presentarlo. Cada propuesta va a tener una financiación de 2.800.000, es una cantidad de dinero importante y como les digo, el acompañamiento de un profesor, de un grupo de investigación, que si aún no han conseguido ese profesor, yo puedo servirles de enlace para que según el tema que ustedes deseen presentar, les busco el profesor que pueda tener más experiencia en esa línea y que los pueda acompañar. La idea es que se animen, pueden presentarlo hasta por 4 personas y también pues iniciar y conocer todo lo que hay alrededor de los temas de investigación en la universidad. Ustedes saben que la universidad es líder en investigación en el país, que tiene mucha infraestructura, muchos investigadores reconocidos y la idea es que ustedes exploren eso, conozcan esa parte de la universidad y no se queden solamente con el tema académico, teórico de lo que ven en el curso, sino que exploren todas esas posibilidades y se animen a presentar y a entrar en caminos diferentes. De estas convocatorias siempre han salido resultados muy buenos, siempre todo lo que sale de estas convocatorias es muy bueno. Me refiero a que los estudiantes presentan esos resultados en congresos internacionales, han hecho publicaciones, han robustecido su hoja de vida y eso los ha ayudado a acceder a posgrados y pues eso solamente son cosas muy buenas para ustedes y para la universidad y para la facultad. Por eso la facultad les sigue apostando a estas estrategias, sigue creyendo que es importante financiarle las ideas a los estudiantes de pregrado, sigue creyendo que es una muy buena inversión estos recursos para que ustedes empiecen ese camino de investigación. Y pues está todo dado para que ustedes se animen y presenten esas convocatorias. Como les digo, también hay grupos de semilleros, grupos de otros estudiantes de pregrado que están en los semilleros, que están ahí también para trabajar juntos y apoyarse y acompañarse en todas estas dinámicas. Pueden acercarse a los semilleros, mas no necesariamente tienen que estar en un semillero para presentar la propuesta. Eso quiero dejarlo muy claro. Y asimismo, dentro de los cambios que hicimos en esta resolución que les mandamos la semana pasada, es que como lanzamos la convocatoria cuando todavía no sabíamos que iba a haber semestre especial, o sea, esta convocatoria se creó a finales del año pasado y pues por eso el cronograma casualmente nos quedó coincidiendo con la finalización del semestre especial. Entonces se debían entregar las propuestas el 18 de marzo, justo la misma semana en que se termina el semestre. Eso consideramos que era muy pesado
y por eso decidimos moverlo una semana más, es decir, que ustedes puedan presentar sus propuestas hasta el 25 de marzo, que tengan una semana más para prepararlas. Y también hicimos cambios en el tema de los créditos. Esto porque precisamente por el semestre especial no todos tienen matriculados 12 créditos. Entonces la idea es no poner límites con los créditos, simplemente que ustedes estén matriculados y que sean estudiantes de nuestra facultad. Ya con eso pueden presentar la propuesta y animarse pues como a acceder a esos recursos. La idea es que sí, ustedes tienen que permanecer siendo estudiantes hasta que terminan el proyecto. Entonces no les puede faltar una materia o 2 materias para graduarse, no. Todavía les tiene que faltar un poquito más para poder que les dé el tiempo y desarrollar todo el proyecto. Son como las únicas limitantes que hay frente a esto. Yo sé que ya hay muchos estudiantes de pregrado haciendo sus propuestas, estructurándolas, buscando compañeros que los acompañen, pues que estén con ellos en la presentación de las propuestas. Así que, porfa, anímense, es una muy buena oportunidad y pues no sé si de pronto aquí ya haya alguno de los estudiantes que de pronto ya esté pensando en presentarse, si tengan alguna duda, alguna inquietud. Me dijeron que sí les había llegado la información. No sé si alguno ya está en algún semillero de los que tenemos en la facultad. Sí, profe, cabe los tres, que estamos en un semillero y estamos haciendo una convocatoria, pues un proyecto también. Pero qué bien. ¿Y en cuál semillero? En el CIFAR. Ok. Perfecto. Entonces, pues la idea es que continúen y que no se queden solos, o sea, que no se dejen coger la tarde para buscar el profesor que los acompañe, que los guíe y demás, pues porque igual todo esto hay que hacerlo, revisar y demás, pero ya hay muchos estudiantes, la idea es que lleguen muchas propuestas y que la competencia de alguna forma se haga entre ustedes mismos, ¿cierto? Y ahí hay muchas posibilidades de que sus propuestas queden financiadas, la idea es financiar 10, normalmente, pues no sabemos este año cómo va a estar, pero normalmente recibimos entre 20, 25 propuestas, hemos financiado 10, 12 propuestas, entonces hay mucha probabilidad de que salgan financiados y pues eso solo trae cosas muy buenas para ustedes. No sé si tengan de pronto, si ya han revisado los términos, tengan alguna duda o inquietud con eso para aprovechar y ahorita que estamos aquí, resolver cualquier inquietud que tengan. O si no, igual pueden contactarme en cualquier momento cuando les surja la duda en medio del trabajo que estén haciendo. Me pueden escribir a diana.granda@uda y ahí yo voy a estar súper pendiente para atender cualquier duda que les pueda surgir o apoyarlos en eso de buscar el profesor que los apoye con las propuestas. Listo. No sé si tengan alguna duda y si no, ya no les quito más tiempo para que puedan continuar con su clase. Recuerden el correo diana.granda@uda. Listo. Muy claro, muchas gracias. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. con muchísimo gusto. Faber, mil y mil gracias por darme el espaciecito. Esta es una intervención que estoy haciendo a nivel de virtual y también estoy yendo a los salones de forma presencial y la idea es que todos queden con la información y tengan las mismas condiciones para participar. Entonces, Faber, muchas gracias por el espaciecito en tu clase. Con todo el gusto, profe. Y no va a hablar nada acerca de lo del Civia. Eso, Sí, señor. sí. Listo, Gracias. profe. Es Menos que he mal estado ya. todo el día en reuniones, ya tengo mi cabeza así, pero Claro. claro, tenemos el Civia, chicos, tenemos el Civia el próximo 15, 16, 17, 18 de marzo, Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Alimentos. Vamos a tenerlos más en temas de investigación en ingeniería de alimentos. Yo no sé si ustedes ya se inscribieron, si no, revisen la página, por favor. El profe Faber, si me colabora ahí con el link de acceso para que reconozcan los detalles del evento. Es una súper oportunidad que ustedes tienen de ver de cerca a todos los expertos en temas de ingeniería de alimentos, de escuchar de primera mano las tendencias, lo que se está investigando, lo que es importante, cómo se están haciendo los procesos, las diferentes aplicaciones. Van a quedar ustedes al día en temas de investigación. Ya hay más de 340 personas inscritas, la gran mayoría de ellos vienen del exterior, vienen de México, de Argentina, de Chile, de Brasil.
a escuchar a estas personas. Ustedes lo van a tener ahí en el Camilo Torres, justo en la universidad, de forma presencial. Esa oportunidad es única, eso no se repite todos los días. Yo llevo 16 años en la facultad y les digo que un evento de este tipo no se había hecho en el área de alimentos. Hemos tenido otros eventos internacionales, pero nunca uno de esta categoría. Y ustedes tienen la oportunidad de verlo ahí, de poder inscribirse, ahorrándose ese proceso de pago de hospedaje, de pago de etiquetes, que normalmente cuando nosotros participamos en estos eventos nos toca pagar la inscripción más pensar en tiquetes internacionales, hospedaje y todo lo que eso implica. Sin embargo, siempre tenemos desde la facultad participación de estudiantes de pregrado en estos eventos, porque son muy importantes para el proceso de formación de ustedes. Es ir a escuchar de primera mano qué se está haciendo a nivel mundial en aplicaciones y en temas relacionados con ingeniería de alimentos. En esta ocasión, ustedes van a tener esa oportunidad. Logramos desde el equipo logístico que estamos organizando el evento conseguir unos cupos para estudiantes de pregrado que ya habían manifestado todo su interés, que habían participado en unos grupos, en unas reuniones previas. Hicimos toda la logística para que oficinas de la universidad, de Dirección de Relaciones Internacionales, Vicerrectoría de Investigación, la Fundación Universidad de Antioquia nos regalaran cupos para que nuestros estudiantes tuvieran la oportunidad de participar, pero obviamente es imposible conseguirle cupo a todos. Aquí sí hay que tener cierta pues atención, pues y estar como atentos a todo el proceso de inscripciones. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el mismo día que inicia el evento. Entonces revisen porque realmente es una oportunidad que ojalá no la dejen pasar. Cuando ustedes despierten y vean que esto está sucediendo enfrente y no se inscribieron, se van a dar cuenta de lo que se pierden. Y cuando quieran participar en un evento de este tipo, se van a dar cuenta que muy probablemente les va a tocar ir a otro país para escuchar a esos personajes. Como les digo, son personas que tienen toda la validez desde la academia, son muy reconocidos, son personas que escriben los libros, que están ahí, que publican muchísimo, que forman estudiantes de posgrado y que están en toda la actualidad frente a las nuevas tendencias en procesos y demás. Entonces, la invitación abierta, porfa, no se pierdan la oportunidad de inscribirse y de revisar pues todas las diferentes opciones para participar en el evento. No sé si ya ustedes han participado en las reuniones que ha hecho el profesor Oscar Vega para hablar sobre el tema. Él ha hecho varias reuniones presenciales para esto. Y si no, los invito a revisar la página. Ahí están todos los detalles de los temas, de los invitados, los procesos de inscripción y demás. Profe, qué pena, es que yo me perdí la inscripción con el profe Oscar y quisiera preguntarle, entonces, usted está diciendo es que todavía me puedo inscribir. Las inscripciones están abiertas hasta el mismo día del evento, ¿cierto? Ese proceso no ha parado. Lo que sí se cerró fue el tema de la asignación de esas inscripciones que regaló la universidad, digámoslo así. Esas sí se cerró porque esas ya se asignaron, que se hizo con una rifa y demás, los que participaron en esa reunión. Pero el proceso de inscripción sigue abierto. Ay, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más Sí, me pregunta? profe, porque aquí ya todos nos ganamos las becas, todos vamos. Sí, todos. Sí. Sí. ¿Qué es esa maravilla? Ah, no, yo estoy botando escape contándoles. Me alegra muchísimo. Qué bueno, porque realmente es una excelente oportunidad. Qué bueno que ustedes... Sí, cuéntame, ¿Qué costo Daniela. tiene por lo general la inscripción? Para la persona pues que no haya inscrito la convocatoria de las becas. Bueno, hay dos elementos. Tuvimos una inscripción previa con unas fechas de cierre que el costo era de 450.000 y ya después para estudiantes de pregrado era de 550.000. Para personas pues así que no accedieron a ningún tipo de beneficio ni nada demás, van a venir muchos estudiantes de otras universidades. Para ellos, quienes no se han inscrito, está a 550 el día de hoy. Y hasta el día del evento. Ya el evento ya es en 15 días. Gracias. Listo. Ah, no, yo me quedo muy contenta si ya todos ustedes van a ir, que es esa maravilla. Bueno, yo les aseguro que no se van a arrepentir de
estar ahí presente y de ojalá tengan la oportunidad de interactuar con estas personas y conocerlos de cerca, porque realmente es una oportunidad muy buena el que estén aquí. Bueno, chicos, no sé, Faber, si de pronto algo dejé por fuera, si quieres ayudarme a complementar. El profesor Faber también hace parte del equipo que está detrás de la organización del evento. Y pues, de nuevo, profe, muchas gracias. Todo muy completo. Todo muy completo. Muchas gracias, profe, por la información. No, gracias a ti, gracias a ustedes, chicos, por darme el espaciecito. Cuídense mucho. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, luego. Iván. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya saben entonces para que escriban los proyectos y se presenten, se ganan la platica y empiezan a trabajar en investigación un rato. Eso es una buena pasantía que pueden hacer. ¿Usted se inscribió a eso, profe? ¿Cómo? ¿Usted se inscribió a eso estando en la universidad? Yo soy Usted es tan joven investigador. yo estoy apoyando a un estudiante en este momento para escribir el proyecto, sí. Proyecto de café muy chévere. Café de Cocorná que queremos pues como estudiar el efecto de la tostión para ver cuáles son los parámetros más adecuados que le realcen el perfil sensorial. Es un café que pretende no ser un café de origen, pero sí un café especial, de origen de Cocorná. En eso estoy pues como trabajando en este momento con un estudiante. En Compañero. estos días, acá Sí. en Marinilla había un señor de Cocorná vendiendo un café así, no sé si será el mismo. Podría llegar a ser la coincidencia, pero no sé, yo lo dudo. Y nos contaba que, pues, que que él lo tenía en la finca, que él mismo lo recolectaba. Sí, es que como que en Cocorná hay una buena producción pues de café. Entonces, es un compañero de ustedes, solamente que aquí de sede central, que el suegro de él trabaja con café, porque es de allá de Cocorná. Entonces él se le ocurrió la idea de, bueno, ¿por qué vender el café, pues este pergamino, si ellos mismos lo pueden tostar y lo pueden vender? Ya listo, en un paquetico pues bien presentado, bien molido y listo. Además, profe, que hay como un boom de ese café como artesanal. Se está consumiendo mucho ese café en vez del instantáneo que el que siempre hemos consumido. Exactamente, eso es porque nos hemos dado cuenta de que nosotros mismos le podemos dar valor agregado a los productos agroindustriales y nos evitamos un montón de intermediarios y podemos hacer cosas diferentes. El tema es que yo le dije a él, si usted quiere hacer eso, métale ciencia. ¿Y cómo así? Pues podemos hacer un diseño experimental. Le podemos tirar, por ejemplo, un diseño de superficie de respuestas, cambiando lo que es tiempo y temperatura de tostión. Y durante esa tostión, pues analizamos los diferentes puntos que nos arroja el diseño y con eso podemos saber cuál es el punto óptimo de tostión respecto del punto de vista sensorial, porque él trabaja en el grupo de análisis sensorial de la universidad. Entonces, ahí hay un panel de expertos que van a evaluar los diferentes puntos del diseño experimental y nos van a decir, vea, el café que tiene el mejor perfil sensorial, mejor perfil de taza, en aroma, en sabor, es tal. Y eso nos va a decir a nosotros, entonces hay que tostarlo tanto tiempo a tal temperatura. Y aparte de eso, le vamos a medir otras cosas, que son ya parámetros físico-químicos. Por ejemplo, cuántos antioxidantes tiene, cuál es el contenido de polifenoles, posiblemente podamos medirle cafeína a ese pues, resultado final y otras cosas que se le pueden medir también desde el laboratorio. Entonces esa es la propuesta que yo estoy construyendo pues con este muchacho. Y la idea es que si ustedes tienen propuestas similares, no necesariamente con café, sino con cualquier otra cosa, pues se animen a presentarlas, que seguramente van a ser muy buenas. Yo pensé, profe, que usted estaba apoyando a la propuesta que tienen Jordi en Santiago. Con él está trabajando el profe Oscar Vega. Con ellos está trabajando el profe Oscar Vega, si no estoy mal. Está también muy bueno el proyecto de ellos. Sí, lo que pasa es que ese proyecto es como más ambicioso y yo les dije a ellos, si tenemos que trabajar con ese proyecto, tenemos que ponernos a estudiar. Y entonces estamos leyendo cositas
y la idea es que después que tengamos más elementos sí podamos participar, pero por ahora estamos como en la etapa de revisión bibliográfica. Sí, porque es muy, pues es un proyecto muy complejo. Yo cuando lo escuché, yo, uy, Sí, esa es la idea. Estamos leyendo. ¿Y qué proyecto es? Qué pena ahí lo metido. No, tranquilo, Carlos. La idea es construir un equipo, prototipo, para hacer campos eléctricos pulsados, que es una tecnología emergente que busca la destrucción de los microorganismos con un tratamiento no térmico. Digamos que se ha estudiado el hecho de que cuando uno aplica campos eléctricos de alta intensidad por cortos periodos de tiempo, eso induce una ruptura en las membranas celulares de los microorganismos que uno quiera no tener en un alimento. Entonces, uno puede, en una celda, con 2 electrodos, generar esos campos eléctricos a un alimento, y lo que induciría sería una ruptura y posterior, pues el citoplasma se sale de la membrana y el organismo pierde viabilidad. Esos aparatos, digamos que ya comercialmente los venden. El tema es que son muy costosos. Entonces nosotros estamos pensando en la posibilidad de construir un equipo a nivel laboratorio para evaluar el efecto sobre diferentes alimentos. Entonces ese es el proyecto que estamos pensando con ellos. Profe, yo quería preguntar algo. Dime. Digamos que entonces para esta propuesta debe ser una propuesta experimental. Esa es la idea, que la puedan ejecutar. Que la puedan ejecutar porque Porque, para por eso es la práctica. sí, porque por ejemplo nosotros teníamos un proyecto, pero no se puede experimentar. Es sobre las hormonas en los pollos, si era mito o realidad. La profe nos había dicho que pues le gustó como mucho la idea y nos dijo que pues que siguiéramos enfocándonos en eso, que no sé qué, pero pues pensándolo bien eso, pues uno como ahí ejecutaría esa parte. Pues digamos que ahí tocaría hacer un muestreo de diferentes marcas de pollo y mirar cuál es el método analítico para determinar cierta hormona que ustedes quieran rastrear, y luego de esas muestras de pollo procesarlas en el laboratorio según sea el protocolo de análisis y medir si la tienen o no, porque eso siempre queda residuos. Bueno, porque si nosotros habíamos encontrado que no, los pollos no tenían, y lo que nosotros hicimos pues en la parte de la metodología fue como unas encuestas a ver que las personas si creían o no que tenían hormonas los pollos. Ahí el tema es que si los proveedores reportan que no tiene hormonas, pues hay que creerles. Ahora otra cosa es que estén engañando al consumidor, ¿cierto? Porque muchas veces lo que ellos hacen es inyectarle las hormonas durante cierto periodo, pero ustedes saben que toda hormona se metaboliza en cierto tiempo. Entonces digamos que 8 días antes de hacer el sacrificio del pollo, digamos que hayan hecho un estudio que en 8 días se metaboliza la hormona y se elimina. Entonces 8 días antes ya dejan de suministrar la hormona. Entonces en esos 8 días el pollo elimina toda la hormona a través de su sistema pues excretor, y ya cuando sacrifican el pollo ya no hay hormona. Eso no quiere decir que no le hayan suministrado hormona al pollo, sino que al momento del consumo, del sacrificio, el pollo ya no la tiene. Esa podría ser una hipótesis. Es lo mismo que cuando le suministran antibióticos a una vaca. Cuando a una vaca le suministran antibióticos, por ejemplo, porque tiene mastitis, a esa vaca la ponen en cuarentena. Esa leche no se puede mezclar con el resto de la leche, porque una leche con antibióticos no está permitida por la ley. Entre otras cosas, porque eso generaría resistencia en los humanos a los antibióticos, y después los microorganismos generan resistencia a eso, y después llega una bacteria que no la cura nada y nos mata a todos. Entonces, por eso es un problema de salud pública en el caso de los antibióticos. Entonces, esa vaca le suministran los antibióticos, la ponen en cuarentena y la ordeñan igual, pero esa leche la descartan hasta que garanticen que la vaca ya no tiene mastitis, que ya no tiene el antibiótico en la sangre y por tanto no va a llegar a la leche. Y una vez la vaca está sana, se reincorpora de nuevo a la sala de ordeño y se ordeñan normalmente. Entonces eso hay que considerar, es qué puede pasar, ¿cierto? Hay que entrar como en el contexto completo de la situación. Listo, profe. Profe, ¿y uno cómo hace como para encontrar ese profe que lo asesore? Uno simplemente le dice al profe, ay, profe, ¿me quiere acompañar en este proyecto? No, según entendía la profe Diana, es que le escriben a ella y ella se encarga de buscarle contacto. ¿Cierto, Carlos? Sí, eso dijo.
Y Tati, yo pregunto, la hormona, pues las hormonas en los pollos, eso está regulado, pues está prohibido o se Eso puede está prohibido. utilizar, está prohibido, o sea que Ujú. también está confirmado que lo utilizan. Es que en un principio, o sea, toda la gente cree que sí la utiliza, pero lo que pasó fue que le adicionaron fue otra cosa y ya la gente creía que era hormonas. Pero en realidad, o sea, la consulta que nosotros hicimos decía que era falso. O sea que es un mito, no es que la gente esté utilizando de mala manera hormonas, sino que se convirtió en un mito. Ajá, exacto. Por lo general al pollo lo que se le inyecta es agua, pues eso es lo que yo he escuchado. Salmuera, sí, yo he visto Es, que le ya, inyectan salmuera. Sino que lo que pasa ahí es que hace muchos años le inyectaron un estilo de hormona a los pollos, pero ya luego con los cruces, los pollos ya generaron como pues como decir, genéticamente que ya pueden generar más carne, crecer más rápido en menos tiempo. Pero ya esa hormona la quitaron, o sea, antes de muchos años sí estaba, pero ya eso ya no está. ya, bueno, sí, no, digamos Y que cada tema hay que hacer una investigación, pero no, digamos el tipo de investigación que se pretende financiar pues con este tipo de proyectos son cosas que se puedan ejecutar en un año, ¿cierto? Cosas concretas y más rápidas. Por ejemplo, ustedes quieren incorporar un residuo agroindustrial o quieren aprovechar un residuo agroindustrial, por ejemplo, ¿qué hacer con las cáscaras de papa? Porque las cáscaras de papa no las podemos secar, moler y sacar una harina que sirva para alguna cosa y luego medirle las propiedades a esa harina de cáscara de papa a ver qué tiene. ¿Será que tiene muchas proteínas? ¿Tiene fibra? ¿Qué tiene? O con cosas como esas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes quieren evaluar el efecto de cambiar cierta variable en cierto proceso, que se pueda hacer fácilmente. O por ejemplo, ustedes quieren ver cómo se degrada una vitamina cuando la someten a microondas, decir que no lo hayan hecho. Entonces ustedes planean un diseño experimental, cogen un alimento, lo meten ciertos tiempos en microondas y luego evalúan el contenido de vitamina C. Ah, bueno, si se pierde, no se pierde, no pasa nada. Son proyectos como esos, donde ustedes buscan Pero aprovechar. según las referencias bibliográficas sí se degrada, ¿cierto? Bueno, sí, era por mencionar cualquier cosa, pues, ¿cierto? Como por decir algo que Ahí no está se el haya doctor. hecho, pero que se pueda abordar, que se pueda abordar. Como por ejemplo lo que les mencioné el café. O sea, optimización del proceso de tostión lo han hecho, pero no con un café de cocorná y es una cosa aplicada porque detrás de eso hay un proceso productivo que ya está en marcha. Si nosotros logramos optimizar el proceso de producción del café de cocorná, pues eso va a beneficiar a esas familias que venden ese café. Entonces es un proyecto que posiblemente, pues ojalá nos vaya bien y lo evalúen bien. Son cosas como esa. Ustedes Ese pueden proyecto pensar. del café está muy chévere. Sí, y así hay un montón de cosas, porque no solamente con el café, por ejemplo, con el cacao también hay que hacerle un proceso de beneficio muy, muy chévere. Ustedes podrían pensar, por ejemplo, en la cuestión del aguacate o cómo alargar la vida útil de una fresa o cómo hacer para que los bananos no se dañen durante el almacenamiento. O sea, son ideas que pueden parecer pequeñas, pero que resuelven un problema puntual y eso hace que sean valiosas, porque de problemas puntuales estamos llenos y pues uno ir resolviendo de a uno o lograr resolver al menos uno, pues podría ser muy significativo. Bueno, entonces que vamos a seguir con la clase para que avancemos y conversemos entonces de esto que tenemos por acá. Bueno, entonces estamos acá. Recapitulemos. Entonces, tenemos todos estos tipos de medidores de carga variable que vimos en el video, pues que cada uno tiene su geometría muy particular, pero que todos se basan en el mismo principio, que es una carga variable. ¿Carga variable de qué? De presión y de velocidad. Entonces, vimos ese video y en ese video pues nos mostraron cómo eran las geometrías y empezamos a analizar esta ecuación, que es la ecuación general de la energía aplicada a este proceso puntual. Profe, usted está compartiendo. Compartiendo, ojalá.
Ya les voy a compartir. Sí, es que ahorita dejé de compartir porque pensé que la profe iba a compartirnos algo y nada. Bueno, entonces acá, veamos acá. Esta es la ecuación general de la energía. Lo único que hicimos fue despejar las cargas de velocidad y ya. Luego, lo siguiente que vamos a hacer es despejar de aquí B sub 2 y reemplazarlo acá. Ese, digamos, va a ser un paso, el paso subsecuente aquí en este proceso que estamos siguiendo. Miren, ahí tenemos B2, despejándolo de la ecuación de continuidad, queda así, y al reemplazarlo acá, pues nos va a quedar así. Entonces miren que cada vez, pues el objetivo es poder tener una expresión para calcular B1 en términos de cosas conocidas en el lado derecho. Pues como teníamos dos velocidades, pues con esto nos quitamos una velocidad del camino. Y las áreas, pues van a ser un parámetro geométrico que siempre vamos a conocer. Para un tubo Venturi específico, pues va a haber un diámetro acá en la parte del tubo normal y va a haber un diámetro aquí reducido en la parte de la boquilla. Estos son dos parámetros que siempre vamos a poder tener, D minúscula y D mayúscula, que serán diámetro de la tubería y diámetro de la boquilla, y pues con eso vamos a poder calcular las áreas, como pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, digamos que ahí no tendríamos nada desconocido. Entonces vamos a continuar por acá, para que miremos cómo nos va a quedar entonces esa expresión final. Profe, un segundito, por favor. Listo, claro que sí, ahí estoy como acelerado, ¿cierto? Siento como que no nos va a alcanzar el tiempo. Tienes que no, vamos con calma. Yo le bajo al acelerador. ¿Verdad? Todos ustedes tienen beca de lo del Cibia. ¿Es cierto que sí? Yo Todos estoy... menos Menos Felipe. Carlos que no quiso entrar. Es que yo le insistí mucho, pero ese ya tenía un compromiso. Bueno. O sea que Carlos no va a participar, pues no va a asistir al evento. Nada, profe. Bueno. Qué triste. Sí. Ahí, profe, nosotros desde hace tiempo estamos pensando en qué ponernos. Sí, ese día se Es ponen que nos dijo el profe Oscar que uno se tiene que ir pues bien presentado. Pues sí, esa es la idea. Pero no, lo más importante es que se pongan contentas. Ya después de eso, la ropa, eso ahí viene, muchachas. Lo importante es el conocimiento que van a ir a compartir allá. Aunque mentiras, que todo el mundo va bien arreglado, ¿cierto? A uno le da pena pues ir desarreglado. Listo, entonces aquí vamos bien. Ahora, vamos a introducir entonces algunas suposiciones. Miren ahí qué hicimos. Voy a sacar este apuntador que tengo por acá para ver que simplemente lo que hicimos fue despejar la velocidad. Nada más. Entonces por aquí ya tenemos una expresión con la que podemos saber cuál es la velocidad en este punto, conociendo todos estos términos que están a este lado. Pero algunos de ellos no son conocidos. Por ejemplo, este no es conocido. Específicamente, la pérdida de energía en este trayecto del punto 1 a 2, pues es desconocida, esa no sabemos cuánto es. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a introducir dos modificaciones a esta ecuación. La primera va a tener que ver con que este delta de z lo vamos a volver 0, porque vamos a suponer que el punto 1 y punto 2 están a la misma altura. ¿Cierto? Entonces esto z1 menos z2 pues se cancelará, seguirá a 0, y la expresión nos queda más simplificada. Eso es lo que dice estos parrafitos, este parrafito que está aquí al final. Porque así como está la ecuación todavía no nos es útil. Ya está lloviendo otra vez por aquí. Entonces ustedes ya se compraron pues la ropa para el evento, me imagino, ¿cierto? No. Van a estrenar ese. Bendito.
No es que estamos ahorrando para irnos para Francia. Ah, ¿cómo así que padre? Que pinche. Que lo que tenemos compromisos, profe. Uy, es que veo que estamos hablando con gente con plata aquí. No, profe, nos va a Solo comprar una boletica. pudientes. Profe, ojalá, No. estamos haciendo el Prepárese para comprar intento. boletas de todo, profe. Un paseíto allá a Francia. A vender agua y Hay muchachos. que conseguirse 5. Vamos al evento de Francia. ¿A cuál evento de Francia? Para el congreso en una ciudad que es de Francia que empieza por N y no me acuerdo. Para el tour de Francia, profe. Ah, Antes o algo así. es muy importante. No me De acuerdo cómo ingeniero de era. alimentos, profe. Muy chévere. Para el tour de Francia. Uy, qué bueno ir al Tour de Francia, ¿no? Carlos Bobo. Ay, ¿Para qué el Tour de Francia? Ah. como hay que no, muy bueno. Francia, claro. Bueno, vamos a seguir otro ratico aquí, ahorita seguimos chismoseando. Vean. Entonces ya eliminamos el delta de z, porque estamos asumiendo que esto está a la misma altura, el punto 1 y 2 están a la misma altura. Ahora, este HL, que todavía supone para nosotros un problema, porque no lo conocemos, ¿cómo lo abordaron? Este problema lo abordaron de la siguiente manera. Este HL lo quitan de aquí e introducen una constante que multiplica a esta expresión, y esa constante tiene en cuenta el hecho de que algo de energía se pierde, ¿cierto? Y esa constante la llaman coeficiente de descarga. Entonces, eliminamos el HL de aquí y vamos a multiplicar por una constante. Esa constante está entre 0 y 1. Va desde 0 hasta 1. Obviamente no va a ser 1. Tampoco 0. Dime. O sea que simplemente la diferencia de alturas dijimos que era 0. Sí, porque los medidores se instalan de forma horizontal. Ah, listo. Entonces la altura es la misma. Entonces, bueno. Y eso es de forma horizontal, pues porque independiente del diámetro, pues todo el tubo es, pues el centro del diámetro en las dos partes es el mismo, no es por eso. Exactamente, sí, porque digamos que todo este punto debe ser el mismo, independientemente del diámetro. Sí, digamos que todo eso se mide, esos puntos se miden en el centro de la tubería. De la altura en el punto 1 y del 2, la misma. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos queda esta expresión ya modificada, sin HL aquí, pero sí multiplicada por el coeficiente de descarga. Miren cómo nos queda. Esta expresión que tenemos aquí sí nos sirve para hallar la velocidad en el punto 1. ¿Y cómo hallamos caudal después? Relativamente sencillo, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos esa velocidad 1 por el área 1, pues obtendremos el caudal, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, aquí estamos a un pasito pues ya de obtener esa velocidad, a un solo paso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer enseguida con un ejercicio, pero primero vamos a analizar esta gráfica que tenemos acá. Miren, que se re esta cosita, ese coeficiente de descarga es una función del número de Reynolds. Miren acá, el eje X es número de Reynolds, y la gráfica lo que nos va a mostrar aquí es cómo cambia ese coeficiente de descarga a medida que tenemos un número de Reynolds diferente. ¿Cierto? Digamos que esa era nuestra única incógnita realmente. Entonces, ¿cómo hallamos el coeficiente de resistencia? Pues de una gráfica. Y el resto de cosas son parámetros que ya tenemos. Por ejemplo, el delta de P lo tenemos. Sea que lo midamos con un manómetro de dos fluidos o que lo midamos con un equipo como esos que vimos en la animación que era de membrana. Pero igual lo vamos a tener. El peso específico del líquido, pues es un dato conocido. Gravedad conocido. Y las áreas pues las podemos calcular porque tenemos los diámetros de las tuberías. Entonces ya con esto podemos calcular entonces finalmente la velocidad. Y con la velocidad el caudal.
¿Qué pasa? Que aquí vamos a tener que introducir una suposición, porque miren, ¿yo cómo hago para saber a qué número de Reynolds estoy si no conozco la velocidad? Ustedes se acuerdan que el número de Reynolds, así no lo puedo escribir, que el número de Reynolds es igual a densidad, velocidad, diámetro sobre viscosidad. O sea que para poder yo saber Reynolds, que es esto que está aquí, yo necesito saber la velocidad. Y es justamente lo que necesito saber. O sea, ¿cómo va a calcular Reynolds si no sé la velocidad? Entonces aquí se nos vuelve como un tema de cómo lo resuelvo, ¿cierto? Entonces lo que se hace usualmente es, yo supongo un número de Reynolds muy grande, por ejemplo, mayor a 2 por 10 a la 5, para este tubo Venturi en específico. Entonces, en esta gráfica, este es el valor de C cuando el Reynolds es muy grande. Miren que cuando el Reynolds es grande, acá esto se vuelve constante. Miren que esto se vuelve una línea recta para números de Reynolds grandes. Vamos a trazarla bien. Se vuelve una línea horizontal, esta parte verdecita. O sea que para números de Reynolds grandes mayor a 2 por 10 a la 5, pues esto ya se me hace independiente del número de Reynolds. Entonces, eso es una suposición. Yo supongo un Reynolds muy grande, o sea que el coeficiente de resistencia me da 0.984. Con eso lo reemplazo acá con el resto de valores, obtengo una velocidad, con la velocidad que yo obtenga aquí la reemplazo acá y verifico si efectivamente ese número de Reynolds si es tan grande como habíamos supuesto. Si sí es lo suficientemente grande, pues ya habremos terminado. Si no, pues habrá que hacer un proceso iterativo. Eso lo vamos a comprobar pues a través de un ejemplo, para que no piensen que... Profe, Dime. ahí se me podría volver a explicar, porfa, la parte de la gráfica. O sea, es que dice que de la gráfica se halla el coeficiente de descarga, pero no entendí. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo un número de Reynolds de 5, esto sería 5 por 10 a la 4, yo vengo acá y acá leo acá, ¿cierto? Por ahí. Sería Ya. 0.96 y 0.97, más o menos esto es 0.965, por ahí 0.963, más o menos, ¿cierto? Acá, puntico, porque el 0.965 sería la mitad. Es un poquito más abajo, 0.963, y leería uno de ahí el coeficiente de resistencia. El asunto es que, como yo no sé cuál es el número de Reynolds, ¿y por qué no sé cuál es el número de Reynolds? Porque no sé cuánto es la velocidad. ¿Y por qué no sé cuánto es la velocidad? Porque esa es la incógnita, pues eso es lo que queremos hallar. Entonces yo no puedo leer inicialmente la gráfica. Dice, pero entonces ¿para qué esa gráfica si no la podemos leer? Entonces aquí lo que hay que hacer es suponer que el número de Reynolds es grande. Lo suponemos. Para ese número de Reynolds grande, este es el valor cuando ya se vuelve constante aquí en esta zona verdecita, 0.984. Con eso calculamos la velocidad. Y una vez, si tengamos una velocidad, pues calculamos el número de Reynolds. Si el número de Reynolds efectivamente es mayor a 2 por 10 a la 5, pues ya estamos listos, ganados. Pero si no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el número de Reynolds que nos dé, ahí sí leer el coeficiente de resistencia, reemplazarlo aquí, volver a obtener una velocidad y volver a recalcular el número de Reynolds. Si el número de Reynolds recalculado es muy similar al anterior, pues ya habremos terminado el proceso iterativo, y si no, pues toca hacerlo varias veces hasta que no cambie, digamos, Si es similar o por encima, profe, ¿cierto? si es similar o si da ya muy grande, ¿cierto? Si da muy grande, no habría necesidad de hacer el proceso iterativo. Así es. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que pongamos en práctica esto. Yo creo que con el ejemplo lo vemos un poco mejor. Entonces, bueno, antes del ejemplo, le quería mostrar esta tablita que muestra, pues, para diferentes tipos de Venturis clásicos, digamos, son tubos Venturis normales, para diferentes tipos de Venturi, pues, cuál es el valor del coeficiente de resistencia. Estos son datos que están en catálogos
de medidores pues, que encontré en internet. Y pues miren que asociado a estos valores hay unas restricciones. Por ejemplo, en este caso, para que este valor tenga algún significado, el número de Reynolds debe estar entre 10 a la 5 y 10 a la 6. Como que dice entre 200.000 y 2 millones. Y además las relaciones entre los diámetros, miren que este parámetro beta es el diámetro de la boquilla sobre el diámetro de la tubería. Debe estar entre 0.3 y 0.75. Pero digamos que esto no va a ser problema, porque esto va a ser lo usual en la construcción de ese tipo de dispositivos. Miren que, pues, dado el caso de que tengamos un Venturi comercial, pues el proveedor nos va a facilitar el coeficiente de resistencia. O si es un instrumento ya que viene calibrado con una pantalla que me reporta el flujo volumétrico, pues yo no voy a tener que preocuparme por nada de esto, porque internamente en el microcontrolador del dispositivo, pues ya va a estar implementado el coeficiente de resistencia y las ecuaciones que hacen la conversión de caída de presión a medición de caudal. Directamente, todo está ahí incorporado. Entonces ya no, uno no tendría que preocuparse casi que por nada. Entonces vamos a hacer, ahora sí, este ejercicio. Para que miremos cómo nos va. Entonces dice que hay un medidor Venturi tipo Herschel, como el que vimos en la gráfica, y tiene un diámetro de tubo de 100 milímetros. O sea que este diámetro D es de 100 milímetros. Voy a poner este por aquí. Este es el que mide 100 milímetros. Y aquí, este diámetro en la boquilla mide 50 milímetros. Entonces vamos sacando información. Luego dice que conduce agua a 80 grados Celsius. Con la información del agua podemos sacar la densidad y la viscosidad de tablas, ¿cierto? Y se observa una diferencia de presión de 55 kilopascales entre 1 y 2. O sea que la caída de presión de aquí hasta acá es de 55.000 pascales. Lo que nos piden entonces es calcular el flujo volumétrico. Bien, pensemos en una estrategia de solución de este ejercicio en palabras. Alguien que me diga, vea, Faber, hagamos esto, luego tenemos que hacer aquello, calculemos primero esto, leamos aquello, supongamos esto y luego reemplazamos. ¿Ustedes qué creen? ¿Que cuál va a ser la estrategia entonces en este caso? Profe, y ese coeficiente está en tablas. Este está tabulado, sí. O está en la gráfica. Miren que estaría en esta gráfica. Que justamente esta gráfica es para un Venturi de tipo Herschel, que es justamente el ejercicio que estamos pues como con el tipo de instrumento que estamos haciendo el ejercicio. Entonces listo, vuelvo aquí para que pensemos cuál sería la estrategia de solución. No hacerlo, sino en palabras, cuál es la ruta que vamos a seguir para resolver. Un segundo, profe. Tranquila, pensemos. Y voy preguntando cositas. ¿Será que las áreas las tenemos? Sí, señor. Tenemos los diámetros. Tenemos los diámetros, o sea que podemos calcular las áreas. Bien. ¿Esta caída de presión la tenemos? Sí, señor. Está como el comercial de Dolorán. Pero sí, no, tenemos el manómetro ahí, tendríamos el delta. Sí, digamos que de una vez nos lo dicen, 55 kilopascales. Exactamente. Sería lo que... El peso específico, lo tenemos. Se halla con la temperatura del agua. Listo. Gravedad es una constante. Y esta C, la tenemos. Coeficiente de descarga.
Esa sí no, ¿cierto? No, hay que hallarla. Hay que hallarla, pero entonces me voy a volver aquí un instante y vamos a supongamos que el número de Reynolds es muy grande, supongamos que es mayor a 2 por 10 a la 5. Entonces vamos a asumir temporalmente que ese coeficiente de descarga es este valor, 0.984. De esa forma, podemos reemplazar todos los valores y obtener una velocidad que nos va a permitir calcular un número de Reynolds y comprobar si la suposición que estamos haciendo es correcta o no. Vale, ahí tenemos la estrategia entonces. Profe, ¿me repites que se me fue ahí la internet? ¿Qué número supusimos de Reynolds? Vamos a suponer un número de Reynolds muy grande, grandísimo, Ajá. mayor a 2 por 10 a la 5. Ah, bueno. Y con esa suposición lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este valor de 0.984, porque miren que en la gráfica, cuando Reynolds es mayor a 2 por 10 a la 5, ya se vuelve constante. ¿Sí ven? Se vuelve constante, se vuelve igual a este valor, 0.984. Entonces, eso es una suposición, y toda suposición hay que comprobarla. Entonces, cuando calculemos la velocidad, calculamos el número de Reynolds, y si ese número de Reynolds nos da por encima de 2 por 10 a la 5, pues estamos bien. Era una suposición válida. Listo, entonces voy a venir por acá y vamos a empezar a resolver este ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es sacar de las tablas que están en los apéndices del libro de MOD o de cualquier parte en internet, pues sacar cuál es el peso específico del agua, la densidad y la viscosidad, que las necesitamos. Si ustedes miran en los apéndices del libro, se darán cuenta pues que efectivamente estos son los valores a 80 grados. La relación beta es de 0.5. Y vemos que efectivamente está en el rango de 0.3 a 0.75, que es el rango de aplicación de esa gráfica que teníamos allá. Hasta ahora todo marcha muy bien. Esto se lee de una tabla. Esta relación beta es la relación del diámetro de la boquilla sobre el diámetro de la tubería, 0.5. Estamos bien. Ahora calculemos las áreas que las necesitamos para la ecuación. Esas áreas pues son, digamos que eso ya lo hemos hecho muchas veces, son pi cuartos del diámetro al cuadrado, en ambos casos. El diámetro grande, digamos, de mayúscula son 100 milímetros y el diámetro pequeño son 50 milímetros. Y pues ahí tenemos ya nuestras áreas. Y miren que aquí está, decimos que vamos a suponer ese valor. Y luego tendremos necesariamente que verificarlo, calculando el número de Reynolds. Miren que cuando uno ubica un instrumento de medición basado en un tubo Venturi o cualquier otro medidor de carga variable, él internamente hace todo esto por nosotros. Y él nos reporta directamente en un display cuál es el flujo volumétrico. Entonces ustedes dirán, ¿para qué nos le gastamos viendo todo esto, cierto? Es porque en parte es interesante conocer cómo funcionan las cosas, porque a la medida en que yo conozco cómo funcionan, puedo sugerir cambios. Si yo no sé absolutamente nada de cómo funciona un proceso, o un instrumento, o un equipo, pues para mí va a ser muy difícil proponer mejoras. Si yo conozco cómo funcionan las cosas, pues puede ser que se me prenda la lámpara, puede que no, pero puede ser que sí. Y yo ve, ¿y esto por qué lo están haciendo así? ¿Por qué más bien no lo hacemos de esta manera que puede ser más preciso, más eficiente, menos pérdidas? Pero eso solamente se puede hacer en la medida en que uno conoce. Si uno no conoce, pues ¿cómo va a proponer una mejora? Y así pasa con todo, con cualquier proceso, o cualquier equipo, o cualquier circunstancia en la vida. Bueno, entonces vamos a continuar por acá para que miremos la resolución final de este ejercicio. Entonces vamos a reemplazar todos los valores.
en la ecuación. En el que entonces este es el coeficiente de descarga. Esto de abajo es la relación de las áreas. Miren aquí, noten, por favor, este menos. ¿Por qué creen ustedes que tiene un menos ahí? ¿Cómo era la expresión que teníamos aquí en esta ecuación? ¿Era P1 menos P2 o P2 menos P1? P2 menos P1. P2 menos P1. Pregunto, ¿dónde la presión es más grande? ¿En 2 o en 1? En 1, profe. En 1, ¿cierto? O sea que uno esperaría que P2 menos P1 tenga signo negativo, porque es una caída de presión. Y al ser una caída de presión, pues necesariamente será negativa. Y eso tiene también que ver con el hecho de que este denominador aquí, esta expresión va a dar también un número negativo. Esto aquí va a dar negativo. Entonces, si yo reemplazo esto así, pero pongo este positivo, lo que va a tener es un error en la calculadora, porque no me va a calcular, porque esto sería la raíz de un número negativo. Porque miren que el número de arriba es más grande que el de abajo. O sea que esta fracción va a ser mayor que 1. Y 1 menos un número mayor que 1, esto da negativo. Y el negativo de acá con este menos, pues se me cancela y me da el resultado que estoy esperando. Uno podría reacomodar la expresión para evitar este tipo de cosas, pero pues digamos que esa fue la deducción a la que llegamos desde la ecuación general de la energía. Hay que tener esa precaución, que como esto es una caída de presión, pues aquí es negativo. Muy bien, entonces, una vez hechos esos cálculos de multiplicar todo eso, hacer las divisiones, la raíz y demás, nos da esta velocidad. 2.7 metros por segundo. Y con esa velocidad, pues ya podemos comprobar el número de Reynolds. Miren que aquí está la comprobación. Ahí la pregunta es, ¿la suposición era válida o no lo era? Sí, profe, porque el número es muy grande, ya no hay que iterar. Exactamente, aquí no hay necesidad de iterar. Usualmente este va a ser el caso. Es muy rara la vez que haya la necesidad pues, de hacer un proceso iterativo, porque usualmente los números de Reynolds en este tipo de dispositivos son altos. Casi nunca va a haber. Además que en la industria, pues casi, no es que yo no conozco pues ninguna aplicación donde el régimen sea laminar. Todas las aplicaciones industriales trabajan en régimen turbulento, realmente. Porque el régimen turbulento es un régimen que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, que homogeniza muy bien el alimento, no deja que se pegue tanto alimento en las paredes, mejora la transferencia de masa, mejora la transferencia de calor. Entonces casi todos los procesos a nivel industrial van a estar en régimen turbulento. Entonces no va a ser un problema pues tener que hacer como ese tipo de iteraciones. Pareciera que fuera el que no conviene, porque presenta más pérdidas de energía, pero los beneficios son tantos que pues obviamente vamos a querer operar en régimen turbulento. Además que para tener régimen laminar y cumplir con los requerimientos de demanda de un proceso, tendríamos que tener tubería muy grande y es muy costosa. Entonces tampoco es que justifique mucho por ese lado. Entonces vamos a continuar por acá. Miren que ya tenemos la velocidad. Hallar el caudal será simplemente multiplicar por el área, pero pues es bueno dejarlo aquí indicado, en ese caso, cómo sería. Bueno, esto no me deja avanzar, ¿sí? Ahí tenemos el caudal, que es básicamente pues multiplicar la velocidad que acabamos de hallar por el área de flujo, que sería el área 1. Y ya ahí está. Miren que hemos podido hallar el caudal, el caudal de flujo. Bueno, el caudal de flujo es una redundancia, ¿cierto? Hemos podido hallar el caudal en esta distribución específica, simplemente conociendo
la caída de presión, más pues sus especificaciones muy propias del instrumento, como el coeficiente de resistencia, ¿sí? Que esta es propia del instrumento de medición. En que esto en sí mismo implica un desarrollo histórico de lo que fueron los medidores de flujo. Hoy en día han inventado una cantidad enorme de medidores de flujo volumétrico que se basan en principios físicos muy chéveres, muy interesantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al receso un momentico y cuando volvamos vamos a ver la teoría de otros medidores y vamos a ver una serie de videos que nos van a mostrar los principios con los que funcionan otros medidores que son muy interesantes que los tengamos pues ahí como en el radar. Bueno, ¿está aquí alguna pregunta? Pues estamos claros. Todo bien, profe. Claro, Bien, profe. profe. Entonces volvemos a las 5:10 para que continuemos. Ay, se no me deja salir. Sí, señor. Muchas gracias muchachos. Ahorita nos hablamos, vamos a tomar cafecito.